Muy buenas noches. Hoy con Diálogos con Alma, como jueves cada 15 días, tenemos a un especialista muy importante que vive en Guadalajara, Albino Contreras Sánchez, que es un especialista en urología, entre otras muchas cosas. Buenas noches, Albino. Gracias por aceptar y estar con nosotros. El doctor Albino es cirujano, urólogo, egresado del Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS de Guadalajara, donde cursó entrenamientos en urología ginecológica, microcirugía, cirugía laparoscopía, cirugía percutánea, endocrinología, maestrías en gestal en terapia neurolingüística, terapia sexual y de pareja, terapia sexual y de equidad de género. Es muy importante mencionar esto. Educación sexual, biodescodificación, creatividad, jubilado del IMSS, activo en medio privado. Y aquí lo tenemos, que acaba de sacar un libro. Bienvenido, Albino. Muchas gracias por aceptar la invitación. Sí. Muchas gracias, Albino. Gracias a ti, doctora Alma. No, a ti, Es un doctor. privilegio saludarte y saludar a todos tus seguidores, que ya son muchos en todos los medios y todos los grupos. Y considero que va a ser un tema muy importante Muy, porque es un problema de salud pública, tan solo por la incidencia tan alta que tiene, que el 52% de los hombres entre 40 y 70 años tienen algún grado de disfunción eréctil. Pero bueno, quiero respetar tu orden que tienes. Nomás quería enviar un saludo a ti y a todos tus seguidores. es un honor tenerte y acabas de sacar un libro maravilloso. Felicidades por el libro y me encanta tu tema porque vamos a hablar de la salud y de los hombres y de las disfunciones sexuales masculinas. Gracias, Albino, que estás en Guadalajara. Un El gran... agradecido soy yo, mi gran amiga, doctora Alma. Ya teníamos algún tiempo queriendo hacer este evento, Sí, y por fin se ha llegado. Soy un privilegiado por estar en tu grupo. Y bueno, el tema es disfunción eréctil, un abordaje integral. Y como comentaba la doctora Alma, sí, efectivamente escribió un libro cuyo título es Hombre y Sexo, en donde se comenta cómo vive el hombre su sexualidad en todas las etapas, incluso desde recién nacido, por unos estudios que hizo Otto Rank, un médico de Estados Unidos, un radiólogo, que él demostró que desde inútero hay estimulaciones. Entonces ante cualquier estimulación hay la respuesta de la erección, y él confirmó todas estas cosas. El recién nacido también vive su sexualidad de una manera hermosa a través de los cuidados que le otorga mamá, con el cambio de pañal, sobre todo con la lactancia materna, que aparte de ser un alimento muy nutricional, es también emocionalmente muy importante ese vínculo que se establece entre mamá e hijo. Y enfatizo sobre la importancia que debe de tener la participación de papá, para que tenga una identificación con la figura paterna, ya sea varón o sea hembra, para cuando esté ya en la edad de relacionarse con su pareja estable, ya sea esposa, esposo, en fin, cualquier situación así, tenga esa seguridad en la relación. La sexualidad en la pubertad, en donde despierta pues el boom de las hormonas, de las gonadotrofinas que se generan acá en la hipófisis, que estas a su vez van a estimular a los ovarios en la mujer, produciendo los estrógenos, que van a dar las primeras manifestaciones de los caracteres sexuales secundarios, con la producción de los óvulos, y en el hombre la producción de testosterona, que es la gran diferencia y es una gran hormona que participa todo el resto pues de la vida. La adolescencia se caracteriza principalmente por una
pertenencia a un grupo. Ya no nos hacen caso a los papás, ya su prioridad es lo que diga el grupo, y es importante nosotros como padres estar al pendiente de esas relaciones que tienen con los amigos, con todas las personas con las que se relacionan, porque puede ser favorable o desfavorable ese tipo de relaciones dependiendo de lo que el clan decida, el grupo decida. Puede ser que decidan violar a una mujer en la calle, puede ser que decidan asaltar un banco, etcétera, etcétera. Y si no acatan las órdenes de ese grupo, sale expulsado. Entonces ellos prefieren pues seguir esas indicaciones. La sexualidad del adulto, la sexualidad en la etapa pues de la andropausia también es importante, porque el ejercicio de la sexualidad realmente no tiene una fecha de caducidad, y ya habrá oportunidad quizá después de comentar sobre este tema. Esa es como primera parte del libro. La segunda parte del libro es cuando esto falla, cuando no hay una adecuada erección, cuando no hay deseo, cuando hay trastornos de la eyaculación, y precisamente el día de hoy vamos a comentar sobre este tema de la disfunción eréctil, un abordaje integral. Me voy a permitir cambiar un poco el formato de la doctora Alma, que es entrevista, para presentarles pues algunas diapositivas a través de un PowerPoint para que ustedes vean qué hermosos videos y cómo se lleva a cabo la fisiología de la erección y la fisiopatología de la disfunción eréctil. Entonces, a ver si es posible Gracias, Albino, es un honor, lo que tú quieras, es tu espacio. presentar ay Dios, correcto, gracias. Ay, no te me vayas, Willy. Pasando de diapositiva a diapositiva, con la flechita desde el teclado. ¿Sí se ve ya el video? Perfecto, ya está. Ah, bueno, esto es un video, una panorámica de la ciudad de Guadalajara, donde vivo, y les mando a saludar de acá. Este es el Hospicio Cabañas. Pues la historia rápidamente llegó el obispo Juan Cruz Ruiz Cabañas y Crespo en 1796, precisamente después de que murió Fray Antonio Alcalde, que dejó muchas obras, entre ellas las del Hospital Civil. Y empezó esta obra del Hospicio Cabañas, la inició en 1805 por el arquitecto Manuel Tolsá, y pues vieron ustedes rápidamente unas pinturas de José Clemente Orozco. Son 57 murales. La inició en marzo de 1923 estas pinturas, y les terminó en 1939. Para hablar de sexualidad es importante hablar de los famosos olones de la sexualidad, que son unos apartados. Olón significa parte de un todo, y todo está interrelacionado. El objetivo de la sexualidad es la reproductividad, el erotismo, el género, que es pues la orientación sexual y el vínculo afectivo. Todo esto nos da lo que es la identidad sexual, y la disfunción eréctil va a interferir con estos olones que los describió el doctor Eusebio Rubio, y fue pues motivo de premio. Sí. La historia de la sexualidad pues es muy larga, va con la misma humanidad, y principalmente en la India tuve yo la dicha de visitar uno de los templos más representativos de la sexualidad en Khajuraho, en donde ven ustedes aquí en esta foto. En el centro de este templo, en lugar de estar una Virgen de Guadalupe o un Jesucristo, está un gran falo, que se le rinde culto al falo, y uno de los rituales de los recién casados es tener su primer encuentro sexual en el campo, para que el semen sea vertido en la tierra con el objeto de tener buena cosecha, tener buenos hijos también. Y pues William Master y Virginia Johnson forman parte de la historia moderna de la sexualidad, que ustedes saben pues que ellos fueron los iniciadores de los estudios estos tan importantes que llevaron finalmente a descubrir la famosa curva de la respuesta sexual, que es diferente en la mujer y en el hombre.
Como definición, la disfunción eréctil es una incapacidad persistente de alcanzar y o mantener una erección suficiente para lograr una relación sexual satisfactoria. Antes se le conocía como impotencia, pero esto pega el ego del hombre. Aquí la anatomía no me voy a entretener mucho. La erección se lleva a cabo a través de la sangre que llega a través de las arterias cavernosas y llena estos espacios lacunares que son, cuando hay flacidez, son unos espacios virtuales y ya con la sangre se hacen unos espacios reales, que la misma sangre es la que pone turgente los cuerpos cavernosos y es a final de cuentas el objetivo de la erección. La vascularidad venosa también es importante porque se activa un sistema de venas que se llama sistema veno-oclusivo, que es el que comprime a estos cuerpos cavernosos para que no se salga la sangre. Y la erección se da a través de estímulos. Estos estímulos pueden ser emociones, fantasías, y hay mensajes que pueden ser de excitación o de inhibición, según se trate, y empiezan todos acá en el cerebro. Y vean qué hermoso este video, que es lo que yo quería pues que ustedes vieran, cómo los neurotransmisores, que es la dopamina, la oxitocina, empieza a bañar las fibras nerviosas y pasan a través del sistema simpático y del parasimpático y llega a final de cuentas a los nervios de la erección que van por debajo de la próstata y van a estimular a las arterias cavernosas, y esas arterias cavernosas son las que van a llevar esta sangre a los cuerpos cavernosos para que se venga finalmente la relajación de los cuerpos cavernosos y la misma erección. Cualquier estímulo, los hombres somos muy visuales, la mujer es muy de oídos, es de escuchar palabras bonitas, es de escuchar el apoyo de su pareja. A la mujer le importa mucho más el sentirse protegida, el sentirse amada por su hombre, y se ha demostrado que el hombre mantiene una actividad sexual muy falocrática, muy dedicada a estar observando el pene. Y el pene, yo les digo a mis pacientes, el pene es tímido, no le gusta que lo observen. Entonces es entrar al acto sexual relajado y cada quien va a hacer su trabajo, entre ellos el pene va a tener su respuesta agradable. Entonces todos estos estímulos, el estímulo táctil que se da en el tálamo, el estímulo auditivo, el visual, todos esos estímulos van a despertar una respuesta de erección que empieza acá cerca del hipotálamo, y este estímulo va a bajar por toda la columna vertebral. Vean dónde se inicia, en esta parte del hipotálamo. El núcleo paraventricular corre esta estimulación a través de toda la columna, a través del simpático y el parasimpático, y estos nervios van a estimular a las arterias para que haya una relajación de las mismas, y al haber la vasodilatación, vean cómo va corriendo el estímulo a través de los nervios que les estaba comentando. Y al haber la vasodilatación va a llegar suficiente cantidad de sangre a los cuerpos cavernosos, y esto es lo que va a producir la erección. Vean la vasodilatación, cómo va mejorando la circulación de la sangre, pues todo esto a nivel bonito, a nivel microscópico. Todos estos estudios se llevaron a cabo gracias al patrocinio de los primeros medicamentos que salieron precisamente para la erección ya hace más de 20 años en una población que se llama Sandwich, Inglaterra. Originalmente estos medicamentos vasoactivos salieron para mejorar la función del corazón, pero como vieron que no había gran diferencia con los que ya existían, empezaron a recoger los medicamentos, pero las esposas, las parejas de estos pacientes mencionaron que desde que su hombre tomaba este tipo de productos,
notaban una mejor erección y se desvió la investigación hacia la erección y de ahí sale el sildenafil, posteriormente el vardenafil y finalmente el tadalafil. Antes de esos estudios se consideraba que el 80% de las causas de la disfunción eréctil eran psicógenas y se trataban exclusivamente a nivel de psiquiatría o de psicología, sin investigar el factor orgánico, y prácticamente ustedes manejaban terapias con apoyos psicoterapéuticos, hasta que se descubrió que tiene que ver más el aspecto orgánico. Ahora es el 80% como causal de disfunción eréctil, causas orgánicas. Aquí es el aspecto psicológico, el común denominador es ansiedad, depresión, fobias, que inhiben directamente los centros espinales, es decir, acá de la columna, y van a inhibir la transmisión del impulso de la erección, y se va a dar por consecuencia la disfunción eréctil. Sin embargo, hay algunos factores de riesgo, como son las enfermedades crónicas, sistémicas, particularmente la diabetes, que es la número 1 como causal de disfunción eréctil, por daño neuronal y daño vascular. Las enfermedades cardiovasculares tienen mucha relación por la alteración que existe en la función del endotelio vascular, en donde se genera un gas que fue motivo de premio Nobel, que es el óxido nítrico, que tiene que ver con la calidad adecuada de la circulación de la sangre. La hipertensión es otra de las causas de disfunción, falla renal, falla hepática, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y desde luego las enfermedades neurológicas, la esclerosis múltiple, Alzheimer. Hay una enfermedad que se llama enfermedad de Peyronie, que son calcificaciones de los cuerpos cavernosos en los cuales el pene tiene una curvatura porque los cuerpos cavernosos se calcifican y en la erección no va a ser simétrica la respuesta del pene, sino dependiendo de dónde esté la placa, la curvatura va a estar hacia la derecha, a la izquierda, hacia abajo o hacia arriba, y es tan importante esta curvatura que llega a interferir con la penetración. Hay dolor tanto para el paciente como para la pareja, de tal manera que es necesario pues aplicar algunas cirugías para dejar derecho este pene, quitar las placas calcificadas, y el priapismo es otra de las complicaciones de las alteraciones de esta erección, y es al contrario, es una erección persistente de más de 4 horas, ocasionada por algunos trastornos hematológicos, principalmente leucemias, la famosa leucemia de células falciformes, que son células grandes que obstruyen la circulación de la sangre dentro de los cuerpos cavernosos, queda atrapada la sangre en los mismos y ya no fluye, entonces esta es una emergencia que los urólogos tenemos que resolver de una manera rápida. La depresión también tiene que ver mucho pues con la serotonina es uno de los neurotransmisores que van de la mano con la disfunción eréctil. Las enfermedades endocrinológicas, ya sea hiper o hipotiroidismo, el hipogonadismo, que es una disminución en el nivel de la testosterona. Es muy importante que haya un buen nivel de testosterona para que haya una buena erección. Es la hormona de la fuerza muscular, es la hormona del deseo sexual, y la hiperprolactinemia es una cantidad elevada de prolactina que se puede generar por un adenoma, o sea, un tumorcito de las glándulas paratiroides que están cerca de tiroides, que generan mucho esta prolactina e interfieren con la acción adecuada de la testosterona. Y el crecimiento de la próstata, que se da a partir de los 45 años, aspectos neurológicos, una lesión de columna, lesión de la espina, cirugías de la pelvis, la prostatectomía radical por cáncer de próstata, en la cual el tumor puede infiltrar los nervios cavernosos, que son los que dan el último impulso a la erección, y tiene una incidencia muy alta de disfunción eréctil como complicación o consecuencia de la cirugía radical de próstata. De allí que haya necesidad, después de la cirugía,
de empezar con un tratamiento para rehabilitar los cuerpos cavernosos a través de estos mismos medicamentos vasoactivos. Se prefiere una toma diaria de tadalafil de 5 miligramos, acompañada de algunos otros vasodilatadores como diosmina, esperidina, etcétera. Y también en los últimos congresos se ha enfatizado mucho de la importancia que tiene el estilo de vida. El estilo de vida que consiste en hacer ejercicio de manera regular de por lo menos 5 días a la semana, unas 30, 40 minutos diario, el ejercicio que ustedes quieran. Cuando no ha hecho ese hombre ejercicio, pues es recomendable ejercicios de bajo impacto como caminar, nadar, pero que sea de manera regular para activar la circulación de la sangre. El tabaco lo que hace es endurece las arterias, y esto hace unas arterias como una manguera rígida que disminuye la capacidad y la calidad de la circulación de la sangre. El alcoholismo daña el hígado, es donde se generan también parte importante del metabolismo de todos los elementos estos que le estoy mencionando. Algunos medicamentos, el sobrepeso lo que hace es disminuye la cantidad de testosterona, y ya les comenté que es importante un buen nivel de la testosterona. Todos estos medicamentos que ven en la pantalla tienen que ver con disminución en la calidad de la erección. Les decía al principio que es un problema de salud pública por la incidencia tan alta que hay de disfunción eréctil. Más de 100 millones tienen algún grado de disfunción acá en Estados Unidos. Sin embargo, se hizo un estudio en Massachusetts en hombres entre 40 y 70 años y se demostró que el 52% sufre de algún grado de disfunción eréctil, que es en el 10% es leve, el 25% es moderada, y afortunadamente no es tan alta la incidencia de una disfunción eréctil severa. Esto se da principalmente la severa en los pacientes diabéticos, en los pacientes con cirugía radical de próstata, en la radioterapia, en la quimioterapia por algún cáncer, y hay muchos factores asociados a la disfunción eréctil, como es la diabetes sola. Esas son estadísticas que se han llevado a cabo, y vean la frecuencia tan alta, hasta 77% cuando hay diabetes, y cuando hay otras enfermedades, el 76%, y el color amarillo es la prevalencia, el azul es leve, verde moderada y roja es la severa. Afortunadamente son más baja la incidencia en la severa, y está muy relacionada también con padecimientos cardiovasculares. De allí que tengamos que estar en contacto los urólogos con los cardiólogos, porque está muy relacionado una cardiopatía con una disfunción eréctil. Empieza primero la disfunción eréctil porque el calibre de las arterias del pene son más pequeñas que el calibre de las coronarias. Entonces, es importante, si a mí me llega un paciente con disfunción eréctil, tengo que investigar si tiene de manera concomitante algún problema de alguna cardiopatía, y viceversa. Un cardiólogo también debe de investigar si ese paciente ya tiene su problema de la disfunción eréctil. Y también está muy relacionado con enfermedades de la próstata, ya sea crecimientos benignos o crecimientos malignos. Para hacer el diagnóstico es muy sencillo, como cualquier padecimiento. Es muy importante una muy buena historia clínica en donde se investigan los antecedentes de ese paciente, qué enfermedades ha tenido, si tiene diabetes, hipertensión, si tiene algunas cirugías, porque ya comentamos que las cirugías en la pelvis tiene mucha facilidad en lesionar los nervios que le dan la conducción al impulso de la erección. Una exploración física completa que realicemos los médicos, tomando en cuenta particularmente los pulsos, la presión arterial, el corazón, y desde luego a los hombres mayores de 50, 60 años, investigar cómo está la próstata, la evaluación psicológica. De ahí que hagamos equipo cuando los urólogos no sabemos manejar el aspecto psicológico, hacer el equipo con todas las personas que manejan el acompañamiento psicoterapéutico, y también es necesario hacer algunas pruebas de laboratorio.
Entonces, es sencillo la investigación, hay algunas preguntas clave, esos son algunos ejemplos del diálogo con el paciente. ¿Cómo está su vida sexual? ¿Tiene alguna preocupación relacionada con su función sexual? ¿Cómo es la relación con su pareja? Esto es básico porque si existe algún pendiente en la relación de pareja, pues no va a haber esa respuesta de los neurotransmisores, no se va a iniciar un buen estímulo relajado. Y yo les aconsejo a mis pacientes que no se vayan a la cama a dormir si tienen algún pendiente que resolver con su pareja. Lo primero es resolverlo, platicarlo. La comunicación es la base, como ustedes saben, en la comunicación de pareja. ¿Está teniendo problemas con su actividad sexual? Como escucharon, bueno, dice que la disfunción eréctil es muy frecuente, sin embargo que el diagnóstico es muy sencillo, basta con hacer el interrogatorio con las preguntas claves. Existe un índice internacional para investigar la función eréctil que consiste en 15 preguntas que distinguen a los hombres con o sin disfunción eréctil. Y esta es validada prácticamente casi en todos los países y muy utilizada para hacer el diagnóstico clínico de la disfunción eréctil. Está con un puntaje de acuerdo a las respuestas positivas del paciente y permite examinar e investigar pues los aspectos del deseo sexual, de la erección, la eyaculación y en general de la satisfacción sexual en conjunto. Yo puse estas dos preguntas como ejemplo del cuestionario de esas preguntas. ¿Con qué frecuencia fue capaz de penetrar a su pareja en el último mes y con qué frecuencia fue capaz de mantener esa erección después de haber penetrado a su pareja? Sin embargo, también es muy importante investigar sobre el deseo sexual, ya que si no existe este deseo por X situación, ya sea orgánico, que la testosterona está muy baja, que la prolactina está muy alta o que hay una problemática pendiente de resolver con la pareja, entonces si no hay este deseo, pues no va a haber un buen estímulo y no va a haber respuesta pues a ese estímulo. Y también mucho depende de la interrelación con la pareja, cómo desea cada quien, cada miembro de la pareja se descubra su propio mapa erógeno a través de el tocamiento de sus cuerpos y descubran cuáles son los puntos de placer y los puntos de displacer en sus cuerpos para que se conozcan ellos y conozcan el de su pareja para que estén juntos, se abra cuál es la manera de que prefieren ser estimulados y cuando no hay esta interrelación adecuada, entonces viene también la disfunción eréctil. La exploración, como les comentaba, es importante que sea completa, los pulsos, la exploración de la próstata, algunos exámenes de laboratorio, dependiendo en el interrogatorio, si el paciente nos comenta que tiene diabetes, desde cuándo es la diabetes, hay que complementarlo con exámenes de colesterol, de triglicéridos, de glucosa, el perfil hormonal y en la próxima cita, en base a ese resultado de tanto del interrogatorio, de la exploración física como de los exámenes, tendremos el diagnóstico preciso y resolveremos todos los factores que están participando, los factores orgánicos y los factores psicoemocionales en ese paciente y veremos la necesidad de agregarle algún medicamento temporal vasoactivo. Digo temporal para que el paciente tenga la seguridad de que sí va a haber una muy buena respuesta de erección y después se irá modificando y disminuyendo la dosis en base a la misma respuesta de la erección y cómo vaya respondiendo la persona esta. El estudio más importante es un ecosonograma Doppler color de pene que se hace a través de la aplicación de un medicamento que es una prostaglandina y también en el consultorio podemos tener un Doppler para escuchar la calidad del flujo de las arterias del pene. Se usaba también la cavernosografía, que es inyectar medio de contraste en los cuerpos cavernosos y en donde están las flechas se demuestra la fuga del medio de contraste por una fuga venosa
Este es el estudio importante. Ese es un ecosonograma Doppler color de pene, en donde arriba de esta línea que se ve, se registra la actividad y la fuerza de las arterias, y abajo de las venas. La altura de esta curva, de este pico, nos habla de una buena fuerza en las arterias del pene, y la fuerza de las venas, de la activación del sistema venoso, va en la parte, registrado en la parte de abajo, y esto habla de normalidad en este paciente. Cuando la parte de las venas, en lugar de estar en la línea de abajo, está arriba, entonces es un problema de disfunción eréctil arterial y venoso. Aquí tenemos un pico arterial, este piquito está muy bajo, es un paciente diabético en donde tiene daño vascular tanto arterial como venoso. Y existen elementos que nos ayudan a hacer el diagnóstico. Aquí está un Rigiscan, que es un dispositivo para evaluar la tumescencia peniana nocturna, que es un parámetro muy importante para ver si en el sueño REM tenemos un flujo adecuado de llegada de sangre al pene y tenemos erecciones nocturnas. Cuando no se tiene este elemento, yo puedo acostumbrar o uso cuando estaban los timbres, las estampillas, que el paciente se pusiera una estampilla, un timbre en su pene, ya para dormir, y si amanecía con el timbre o estampilla roto, significaba que había habido erección en la noche y la misma erección rompió el timbre. Pero bueno, ya desgraciadamente no existen estos famosos timbres, y también existe la posibilidad de una electromiografía. Esto es principalmente utilizado cuando hay algún accidente automovilístico, cuando hay una lesión de la inervación periférica. Y vean acá a la izquierda cómo está una electromiografía normal, y acá está con disfunción eréctil. Vean la diferencia en cuanto al trazo de la conducción del impulso de los nervios de la erección. Pruebas especializadas tendríamos inyección intracavernosa, que va a valorar, o está indicada para valorar función vascular peniana. El ultrasonografía Doppler color, lo que ya acabamos de ver, valora la función vascular y la enfermedad de Peyronie, que ya les mencioné. La cavernosografía en hombres jóvenes con fugas venosas. Esta fuga venosa es muy sencillo de resolverlo. Es nada más hacer una cirugía pequeña, localizar la fuga de esa vena, se liga la vena y ya se resuelve el problema, porque va a entrar sangre y va, al ligar esa vena, va a permitir que esa vena oprima con fuerza a los cuerpos cavernosos y evite que se fugue la sangre. Entonces ya no va a haber fuga y se va a sostener la erección. Una arteriografía pélvica para hombres jóvenes con insuficiencia arterial también está indicado. La tumescencia peniana nocturna es para diferenciar entre una disfunción eréctil orgánica o psicógena. La electromiografía, que ya también mencionamos, y potenciales evocados, son estudios pues que no se utilizan con mucha frecuencia, son muy específicos, es para evaluar la integridad de los nervios. ¿Qué hay de nuevo en el diagnóstico? Pues una electromiografía, tensión de oxígeno cavernoso. Podemos hacer una biopsia de los cuerpos cavernosos para valorar cuál es el contenido muscular y cuál es el contenido vascular de esos cuerpos cavernosos. Vemos la relajación completa del músculo liso, o biopsia del mismo nervio autonómico, e inventario de la función sexual, que ya fue comentada a través de del cuestionario que ya les mencioné. Entonces, en el tratamiento de la disfunción eréctil existen terapias no invasivas y terapias invasivas. Las no invasivas es primero en base a la investigación que hicimos en la historia clínica, eliminar todos los factores de riesgo. Si el colesterol está elevado, los triglicéridos, si hay alteración de las hormonas, si hay una diabetes, entonces llevar a cabo un buen control de todos esos aspectos metabólicos, y una asistencia psicológica cuando el problema es mixto, y medicamentos por vía oral, como les comentaba, durante un tiempo mientras se restablece la fisiopatología pues de la erección.
Hay algunos aparatos de vacío que ahorita vamos a comentar, y las terapias invasivas ya es aplicar medicamentos por vía transuretral, que es una prostaglandina. Es un gelecito que era el MUS, que ya no se utiliza porque irrita mucho la uretra y trae muchas consecuencias de vías urinarias, predispone a infecciones, muchas molestias al orinar. También existe cuando no hay una buena respuesta a los medicamentos tomados, entonces existe la posibilidad de una inyección intracavernosa. El inconveniente de esto es que por cada actividad sexual que haya, va a haber una inyección. O cuando no dan resultado ninguna de las anteriores opciones, existe la posibilidad del implante o prótesis de pene, que ahorita también vamos a comentarles. Esto es cómo se hace el flujograma de la investigación del paciente, si es un problema orgánico o es psicológico. Al final de cuentas, se va haciendo este juego, pues, para llegar, a final de cuentas, si no da resultado, la primera opción, que son los medicamentos o las inyecciones, terminar en un implante o una prótesis de pene. Esos son parches de testosterona, que es uno de los tratamientos importantes cuando existe un nivel muy bajo de testosterona. Sin embargo, quiero comentar que antes de indicar testosterona, es importante tener la seguridad de que la próstata del paciente está sana en cuanto a que no haya ninguna posibilidad de un cáncer de próstata, porque el cáncer de próstata es hormonodependiente, depende de la testosterona para que se active más este cáncer. Y hay varias, entonces con eso, con la seguridad de que el antígeno prostático, que es una proteína que se genera en la próstata, y cuando hay cáncer se eleva el antígeno. También debemos de hacer un tacto rectal para ver si hay sospecha de alguna zona dura, sospechosa de malignidad, y se complementa con un ultrasonido o ecosonograma de próstata. Cuando todos estos elementos apuntan a que hay sospecha de cáncer de próstata, entonces se va a hacer una biopsia de próstata para confirmar o descartar la presencia del mismo. Entonces, esta es una de las indicaciones, pues, de la testosterona, cuando el nivel de testosterona está bajo y no hay posibilidades de cáncer de próstata. Este es el producto que yo les decía. El nombre comercial era MUS, ya desapareció del mercado. Es esta jeringuilla que se aplicaba directamente en la uretra del pene. Esta es la presentación del producto. Se le pide al paciente que orine para que la misma orina lubrique la zona donde se va a aplicar el producto, y se aplica directamente en el meato uretral, se exprime para que vaya ese gel y se absorba. Es una prostaglandina, pero salió del mercado por las incomodidades y las molestias que ocasionaba el producto. La otra opción es la técnica de la inyección intracavernosa. Las zonas marcadas así con rayitas es donde en todas esas zonas se puede aplicar la inyección, la prostaglandina, de manera oblicua, como está en este diagrama. Se inyectan medicamentos, ya sea papaverina, ya sea que es el Caberget. Sin embargo, la papaverina tiene algún efecto secundario a nivel de hígado, la prostaglandina, la fentolamina. Hay medicamentos que traen la combinación de los tres, que es el Trimix. Sin embargo, actualmente está muy difícil conseguir los productos por problemas internos de los laboratorios. Se empezó esta técnica de la inyección desde 1978 a nivel experimental, inyectando en animalitos. En el 79 se le aplicó al gato un medicamento que se llama salbutamol, inyección de papaverina, la fenoxibenzamina, y en el 87 salieron las prostaglandinas, que son actualmente las que tienen menos efectos secundarios, sin embargo están escasas en el mercado. Esa es la manera de aplicarla, y las complicaciones de la aplicación son todas estas, desde hematomas, equimosis, dolor en el pene, lesión uretral, infección,
cavernositis, que es una inflamación de los cuerpos cavernosos. Después de aplicar varias veces el producto, existe una reacción inflamatoria por cada inyección y el acúmulo de esa reacción inflamatoria va a dejar como consecuencia un tejido fibroso con dificultad en la elasticidad y dificultad en la circulación de la sangre. Entonces, pues es importante valorar todos estos aspectos y también algunos de ellos tienen la posibilidad de ser hepatotóxicos o que sean hipersensibles o alérgicos al medicamento. Para resolver el problema de priapismo, que puede ser una de las complicaciones cuando el paciente abusa de la dosis de estas inyecciones, entonces es primero eyacular, si no se resuelve, ejercicio moderado, una ducha con agua fría o agonistas con adrenérgicos por vía oral. Estas son las soluciones y las diluciones de estos medicamentos. Se utiliza fenilefrina, etilefrina, metoxamina y noradrenalina en estas diluciones directamente inyectadas en los cuerpos cavernosos. Cuando no hay buen resultado, entonces se tiene que hacer un lavado de esos cuerpos cavernosos, aspirando los coágulos que están atrapados dentro de los mismos y que evitan que haya una buena circulación de la sangre, o incluso se puede llegar a la posibilidad de hacer unas derivaciones de la vena safena con los cuerpos cavernosos o una fístula, unir ya sea el cuerpo cavernoso de un lado con el cuerpo cavernoso del otro para derivar la sangre. Lo importante es que se restablezca la circulación. Esta es otra alternativa que se llama terapia del vacío, que ya salió también en 1917 por Otto Lederer, fue el que lo descubrió, y consiste en que estas bombas de vacío hay de tipo manual y con pilas eléctricas. Yo recomiendo más las manuales porque aquí está el botoncito de la bomba, se puede jalar la bombita esta, se pone este cilindro en el pene, entonces se activa, se jala este botón y tiene un manómetro en el cual mide las presiones con las cuales se va a tomar sangre alrededor del pene, la va a llevar adentro del pene en los cuerpos cavernosos, se va a ocasionar una erección y se va a deslizar a través de este cono un anillo para que este anillo quede a final de cuentas en la base del pene para que apriete ese pene y evite que se salga la sangre y se prolongue la erección. Sin embargo, el 50% de los pacientes tienen alguna molestia al eyacular y no se debe de utilizar por más de una hora porque es compresión de la circulación arterial y venosa, es atrapamiento de esa sangre que se llevó utilizando esta bomba. Entonces también tiene sus inconvenientes. Cuando no da, ese es el video pues de cómo se lleva a cabo esta terapia del vacío a través de la obtención de sangre y la aplicación del anillo de goma ya que se obtuvo la erección. O la indicación también cuando no da resultado ninguno de los métodos anteriores, están las prótesis de pene, que hay de diferentes tipos de prótesis. Hay prótesis maleables y prótesis hidráulicas. Estas prótesis hidráulicas tienen un depósito que va detrás del hueso que se llama pubis. A través de unas mangueritas se conectan a unos cilindros que son 2 cilindros. Cada cilindro se deposita en cada uno de los cuerpos cavernosos y la bombita se pone en el escroto, entre los testículos. Entonces el paciente quiere tener actividad sexual, aprieta esa bombita y va a enviar el líquido del depósito hacia los cilindros, y el llenado de los cilindros con el líquido es lo que va a ocasionar la erección. Cuando el paciente termina la actividad sexual, entonces oprime en sentido contrario la bombita y regresa el líquido de los cilindros hacia el depósito. Tiene sus inconvenientes este tipo de prótesis porque si existe alguna falla mecánica
que una manguerita se dobló, que se desconectó, o se rompió algún cilindro o cualquier problema mecánico, implica una nueva cirugía para recambiar la prótesis. Entonces, lo más práctico son la aplicación de las prótesis maleables. Estas prótesis es nada más un par de cilindros que se aplican en los cuerpos cavernosos, como ven ustedes estas fotografías, un cilindro para cada cuerpo cavernoso. Y en este video, esta es una cirugía en donde se aplica este tipo de prótesis maleables. Se le instala una sonda en la vejiga, previa lubricación y aseo. Se hace la incisión en la unión del pene con el escroto, como ustedes están observando. Se diseca cada uno de los cuerpos cavernosos. Aquí se está disecando, se está separando, y con unas tijeras se hace un espacio, un huequito en cada uno de los cuerpos cavernosos. Esto es poner unas riendas, unas rienditas con unos hilos para levantar este cuerpo cavernoso. Se abre el cuerpo cavernoso, se practica una dilatación para hacerle un espacio a cada uno de los cilindros que va a ir dentro de cada uno de los cuerpos cavernosos. Se hace esta dilatación con tijeras y un dilatador. Y como ustedes observan, aquí se está dilatando. Es un fierrito que dilata, que hace un espacio en cada uno de los cuerpos cavernosos hacia la punta del pene y hacia abajo de los cuerpos cavernosos. Se lava para que no queden coágulos ahí dentro de los mismos cuerpos cavernosos, porque el coágulo, como es un medio de cultivo, puede haber infección, y las infecciones, pues es una de las complicaciones graves, que luego se infecta la prótesis y se debe de cambiar. Estando en quirófano, el proveedor de las prótesis lleva un maletín con diferentes tamaños de prótesis. Entonces el cirujano tomamos la medida exacta de qué tamaño de prótesis le vamos a aplicar. Trae una cobertura, se le quita esa cobertura y se va a lavar nuevamente cada uno de los cuerpos cavernosos hacia el extremo distal y al extremo proximal. Y vean cómo se instala. Es fácil de instalar esta prótesis. Se pone una en el lado derecho, se pone otra en el lado izquierdo, que quede exactamente en el extremo del glande con su sonda, y ya se cierra, se sutura con un material absorbible, que no hay necesidad después de retirar puntos. Y es importante mantener en reposo al paciente durante 6 semanas. A las 6 semanas se activa el pene, y como ven, esta prótesis es maleable. Si se quiere erección, se desdobla el pene como está aquí, y se tiene la actividad sexual. Ya que se termina la actividad sexual, entonces se dobla el pene junto con la prótesis dentro, ya sea hacia el lado derecho, del lado izquierdo, o incluso hacia arriba, como prefiere el paciente. Y son muy prácticas, y pues no disminuye mucho la sensibilidad al aplicar estas prótesis, y son las más recomendables. Las características para una terapia ideal de la disfunción eréctil es que tiene que ser una terapia simple, no invasiva, no dolorosa. Todo esto es cuando es una disfunción sexual leve, cuando se puede resolver con las primeras opciones que les mencioné, que fueron medicamentos tomados, sin que tengan grandes efectos secundarios. Y esta es la fórmula de los 3 medicamentos que actualmente existen en el mercado, que es el sildenafil, el vardenafil y el tadalafil. El tadalafil tiene una ventana de acción más amplia, que dura 36 horas. Entonces ya los médicos, dependiendo de las necesidades del paciente, si el paciente me dice, voy a estar con mi pareja, voy a estar de viaje un fin de semana, entonces yo le indico un tadalafil, sabiendo que va a estar el puro fin de semana, y con una sola toma, llegando, por ejemplo, el viernes en la tarde, se toma su medicamento, y va a tener, siempre y cuando haya buen estímulo, respuesta de erección. Si es para una sola ocasión, se va a seleccionar el sildenafil o el vardenafil. El vardenafil es más potente según los últimos estudios que se han hecho.
Entonces, dependiendo de la situación, se va a seleccionar cada uno de los medicamentos. Esto es cómo se lleva a cabo la acción de los medicamentos. Las células endoteliales, que es el óxido nítrico, es el gas que está dentro del endotelio vascular, activa una enzima que es la guanilato ciclasa, activada por el GMP cíclico, y que va a haber una relajación. Al haber la relajación de las arterias, entonces viene la erección. Sin embargo, estos medicamentos, sildenafil, tadalafil y vardenafil, lo que hacen es inhiben la fosfodiesterasa 5, bloquean este paso y evita que se desbloquee, que haya vasoconstricción, y es lo que va a ocasionar la erección. Esa es una encuesta que se hizo de cerca de 1,000 pacientes prácticamente en la mayor parte del mundo, en 12 países, entre ellos México, con la idea de entender el impacto emocional que ocasiona la disfunción eréctil, ya sea sobre los hombres y también sobre las parejas. Y se demostró pues que en la mayoría de estos pacientes que se encuestaron con disfunción eréctil se sentían pues más inseguros, sin tener la libertad de decidir el momento oportuno de su encuentro sexual, y también la pareja tenía cierta dificultad para tomar la iniciativa en el encuentro sexual. Se sentían decepcionada la pareja por esto y no tenían la misma confianza que si no tenían la disfunción eréctil. Y esta pregunta, ¿qué extrañan más los hombres de su vida sexual antes de la disfunción eréctil? Que el sexo ocurría de una manera más natural cuando éste se deseaba, se hacía con más frecuencia, toda experiencia sexual le resultaba más placentera porque no se estaba planeando, no se estaba programando y no se estaba dependiendo del mismo medicamento. Y las mismas parejas también se sentían mucha interferencia ante este hombre que tenía la disfunción eréctil, a pesar de tener buenas respuestas a los tratamientos que se les estaba indicando, y se sentían las parejas con menos capacidad de seducción, se sentían que habían tenido un impacto adverso en sus vidas. Y el tratamiento fue un constante recordatorio de que tenían la disfunción eréctil, tenían que depender del medicamento, y no hubo encuentros sin planearlos. No hay confianza en la habilidad de tener relaciones cuando el momento es adecuado. Y decían que no se sentían con ese control de su vida sexual y faltaba tiempo en la intimidad. Se considera que una disfunción eréctil es de los aspectos más impactantes desde el punto de vista psicológico que puede haber en la vida, cuando alguna parte del complejo mecanismo que lo pone a funcionar falla. Cuando esto falla, redunda en todos los aspectos del ámbito de la vida del individuo, y más tomando en cuenta aquí en Occidente que tenemos un ejercicio de la sexualidad muy dedicada al pene, muy falocrática. Cuando este falla, se nos viene el mundo encima, sin tener la posibilidad o la creatividad de utilizar otras alternativas independientemente del coito, de la penetración. Disminuye la autoestima, hay pérdida de la sensibilidad interpersonal, disminuye el rendimiento físico y mental, la depresión, ruptura de las relaciones interpersonales. Puede haber un efecto profundo y negativo en su pareja, efecto negativo en el bienestar físico y psicológico de la relación. Estos son los efectos secundarios de los medicamentos que se utilizan para mejorar la calidad de la erección. Todos los medicamentos estos tienen en promedio de 8 a 9% de efectos secundarios, particularmente cefalea, dispepsia, nasofaringitis, enrojecimiento de la cara, mialgias, sobre todo mialgias con el tadalafil, que inhibe la fosfodiesterasa 12 que está en los músculos. Y acá en la región dorsal, en donde existe mucha cantidad de músculos, se ha confundido incluso los dolores musculares del tadalafil
con un cólico renal que nos llaman a los urólogos para una interconsulta y lo primero que nosotros preguntamos es que si tomó antes tadalafil y ya se confirma o se descarta con los estudios radiológicos. Desde el punto de vista cardiológico, el doctor Alcocer, que es jefe del servicio de cardiología del Centro Médico del Instituto Nacional de Cardiología, él hizo muchos estudios y demostró que estos medicamentos, como son vasodilatadores, en lugar de ocasionar efectos adversos en corazón, como se pensaba al principio que salieron, son favorables. Dice que ningún efecto clínicamente significativo sobre la tensión arterial. Sin embargo, sí baja un poco la tensión arterial como vasodilatadores. Entonces, la única contraindicación de estos medicamentos es pacientes que están tomando derivados de los nitratos. Ahí sí no se debe de utilizar porque se suma la acción hipotensora a estos productos y puede haber una lipotimia. Entonces, como conclusiones, es que la disfunción eréctil es un padecimiento muy frecuente. Ya comentamos que la mayoría de los hombres entre 40 y 70 años tienen algún grado de disfunción eréctil. Ahora yo he visto en el consultorio pacientes más jóvenes con disfunción eréctil, pero esto es presionado, esto es por temor a quedar mal y esto es por la necesidad de quedar bien con sus parejas y que incluso ahora las parejas exigen más rendimiento de los hombres y por eso es que se está utilizando con mayor frecuencia los productos de la erección con fines recreativos y el paciente, si ya no toma su pastillita, ya no siente esa seguridad y tranquilidad de que va a tener un buen rendimiento de su erección basado exclusivamente en su pene erecto y no toma en cuenta las otras alternativas de intercomunicación e interrelación con su pareja. Y la disfunción eréctil se asocia con muchos padecimientos cardiovasculares, hipertensión, principalmente la diabetes, que es la número 1 como efecto secundario, hiperlipidemias, colesterol, triglicéridos, colesterol de baja densidad, que se acumulan en las arterias y disminuye el flujo arterial al pene. El estilo de vida, insisto en esto, el tabaco, el alcohol, la drogadicción, la falta de ejercicio, el dormir bien, la depresión, está muy relacionada con la cuestión de la serotonina que van de la mano, impacta negativamente la autoestima y la calidad de vida del individuo y de su pareja y también en el aspecto social, en el aspecto laboral, va a tener un impacto negativo. Estos inhibidores de la fosfodiesterasa 5 son la terapia oral de primera línea por su eficacia y seguridad ampliamente comprobados. Esto es lo que yo les preparé. Ahora déjame ver si puedo regresar a cómo regreso Ahí, aquí, ¿verdad? sí, Albino. Muchas gracias. No sé, doctora Alba, si haya tiempo para algún comentario, para alguna, Sí, claro que sí. para preguntas, estoy a sus órdenes. Claro que sí, Albino, tu material es maravilloso. Muchas gracias. Me interesa mucho la sexualidad masculina. Por ejemplo, tengo algunas preguntas, doctor Albino. Sí. Albino Contreras Sánchez. 40, 50 años es la frecuencia de edad más alta. No, es cuando empieza, en esta etapa entre 40 y 50 años, es cuando empezamos los hombres con nuestra andropausia, similar pues a la menopausia de la mujer, y es cuando empieza a disminuir el nivel de la testosterona. Es cuando empieza a crecer también la próstata, es cuando empieza la problemática del famoso hombre de los 40, 50 años, y es cuando queremos demostrarnos a nosotros mismos y a nuestros amigos que todavía la hacemos, y es cuando empezamos con las conquistas de las jovencitas, cuando empezamos a utilizar estos productos y vemos que sí hay muy buena respuesta, y si nuestra pareja es de nuestra edad, en la cual también ya tiene disminución de estrógenos, que su vagina no está completamente
lubricada, es menos elástica, y si nosotros sin previo preparación, sin previos estímulos adecuados, como decía nuestro gran maestro Juan Luis Álvarez Galló, estímulos efectivos, entonces la mujer no va a lubricar, y si hacemos la penetración de una manera prematura, vamos a lastimar los genitales de esa mujer y vamos a lastimar también la cuestión emocional de la misma, porque no tenemos esa consideración, y eso es lo que también estamos viendo en la actualidad, hombres de esta edad que están abusando también de estos productos. Entonces tienen que ser medicamentos pues bien estudiados, bien indicados por las personas que nos dedicamos a esto. Estoy viendo aquí a mi gran amigo Luis Felipe Ortiz Aguilar, le mando un saludo, y él es un hombre muy preparado, lee mucho, él fue mi maestro por allá cuando éramos peques, y me da mucho gusto saludarte, doctor Luis Felipe Ortiz. Muy bien. Doctor Albino, pues vamos a ver si hay alguna pregunta, comentarios, saludos, y después pasamos un PowerPoint que tenemos preparado que nos comentes. Con mucho gusto, Muchas sí. gracias, doctor. ¿Alguien No. tiene alguna pregunta, un comentario de los que estamos aquí? Diga ahora o calle para siempre. El doctor Luis, déjame el micrófono, doctor Luis. Luis Felipe. Una excelente presentación, muy didáctica, tanto las diapositivas en PowerPoint muy didácticas, y pues verdaderamente fue un deleite escuchar tu ponencia, con mucha preparación que tienes tú, Albino. Muchas gracias, distinguido amigo doctor Luis Felipe, te agradezco mucho tu comentario y me da mucho gusto verte. Igualmente, Albino. De verdad, felicidades, doctor Albino. Es muy bueno, muy buen material y un tema importante de la sexualidad masculina, y es un honor, y honor a quien honor merece. Muchas gracias. Gracias a ti, doctor Alma. Sí, ¿alguien más? Sé yo. Edgar, ¿cómo estás? Es un honor Sí, tenerte aquí. bien, bien. Qué bueno. Muchas gracias, muchas gracias. A mí también me da mucho gusto poder escuchar. No sé si esta observación no es pregunta, pero justo quería preguntar si hay un tema de los 40, ¿no? Porque yo estoy en los 44 años, y a veces me pasa, ¿no? A lo mejor me estoy autorrevelando ahí con muchas cosas, que siento como una especie de oleaje de deseo o de excitación. O sea, no sé si es por estos cambios. Hay días que me siento con más ganas, ¿no? Hay veces que no, que incluso en la excitación. ¿Es esto como normal? Digo, no creo que sea una consulta médica, sino es como una duda que puede estar pasando, porque esto ha empezado, yo creo que de un par de años atrás, ¿no? ¿Sabes? Que quiero identificarlo como en esta crisis de los 40, de lo que hablamos, en estos cambios paulatinos, esta parte de mi pregunta más bien es, más que consulta, ¿estos cambios que vendrán serán paulatinos y serían como progresivos, pero vienen como por oleaje, ¿sabes? Como por ratos, o no, o cómo es? Es como un poco... Efectivamente, sí, es una pregunta muy interesante porque, como comenté hace un momento, los hombres también tenemos esta etapa hermosa de que hay una modificación en nuestras hormonas, la testosterona, que también se llaman andrógenos, y ahí el nombre de andropausia. Lo que sucede es con la mujer es que la menopausia de la mujer, la disminución de los estrógenos se presenta de una manera muy brusca, muy rápida, y vienen bochornos, vienen cambios de estado de ánimo, de pronto pues hay una depresión, hay hasta momentos de llanto, hay cambios en las vías urinarias, cambios en sus genitales, hay resequedad de sus genitales, pero el hombre también sufrimos
estos cambios hormonales, pero de una manera más lentamente progresiva, y la mayoría de los hombres no notan esos cambios, se adaptan, seguimos trabajando, y es más un aspecto psicológico, social y político en el hombre que hormonal, porque los cambios son muy lentos. Es muy diferente la presentación y el sufrimiento o la vivencia de la andropausia en un hombre que tiene cierta jerarquía social, que es presidente de algún pueblo, director de un instituto, en el cual está acostumbrado a un estatus, y de pronto se jubila, y de pronto viene la andropausia, y no está preparado, y hay un choque psicológico, emocional y físico por la disminución de la testosterona. Todo esto hace que muchas personas, incluso médicos, aseguren que no existe la andropausia. Sin embargo, yo lo he comprobado e incluso he estado investigando, y pronto verán por ahí publicado otro libro que quiero terminar sobre estos aspectos de la andropausia. Pero la verdad es de que sí existe, y también tenemos bochornos, también tenemos cambios de estado de ánimo, sin embargo, en un nivel mucho menor que la mujer. Como les comentaba, por la magnitud y la rapidez con la que se presenta la disminución de los estrógenos, a diferencia del hombre, la disminución de la testosterona. Muchas gracias, doctor Albino. Sí. ¿Qué te pareció, Edgar? Muchas gracias. Bueno, aquí es el consultorio, por eso la bata, por eso la seriedad. Acá, bueno, también me gusta viajar, me gusta esquiar. Este es un viaje que se hizo pues al Chepe, como ustedes ven, con algunas fotos también acá de la esquiada. Aquí es Lake Tahoe, hay un grupo de amigos del club de la colina, que es donde estoy, y cada año vamos a disfrutar pues de este deporte tan agradable, en donde se siente una libertad al estar en la cima de la colina, y nos vamos desplazando. Es una sensación muy, muy agradable, y como deporte también es muy, muy buen deporte, de equilibrio, de fuerza y de convivencia. Aquí son mis compañeros del Centro de Educación y Atención en la Salud y la Sexualidad. Son maestrías que he tomado acá con nuestra gran maestra Mati Corrales. Ahí está Osmar, que considero que todos lo conocen, que fue presidente de la FEMES. Está Ceci, está Silvia Márquez, está Roberta, que es una sexóloga que está ahorita por allá en Tijuana, nuestro maestro Félix. Esta es una maestría de terapia sexual y de pareja que tomamos junto con mis compañeros, que algunas veces fueron mis maestros en otras maestrías. Ahí está Laura Flores. Esta maestría la tomamos con Miren Larrazábal. Miren Larrazábal, pues ella es la representante de la sexualidad allá en Europa. En España. Tiene un instituto que es el Instituto Kaplan, entonces está avalada la maestría esta por ese instituto. En la parte de abajo estoy con personalidades de la urología. Está al centro el presidente del Consejo Nacional Mexicano de Urología. Acá de la izquierda es el presidente del Colegio Mexicano de Urología. El de corbata roja también es el presidente del Colegio Jalisciense de Urología, y están otros importantes amigos en una reunión que hubo a nivel nacional en uno de los hoteles aquí de Guadalajara. La de abajo, aquí esta es mi hija también acaba de terminar medicina, está haciendo la lucha por entrar a una especialidad. Estamos acá en el Chepe. Esta hermosa mujer que estoy con ella es mi esposa, se llama Delia Guadalupe García Navarrete. La historia rápida es de que mi maestro, el doctor Luis Felipe Ortiz Aguilar, me derivó como paciente a
a mi esposa y le hizo una cirugía y le sigo pasando visita todavía. Y acá también es en el Chepe, aquí es en mi consultorio, ese es el grupo del consultorio, todas las personas que me apoyan, aquí estoy dentro de mi consultorio. Tuve una clínica de cirugía ambulatoria. Aquí estamos en recuperación con la doctora Adriana Kleman, que es mi anestesióloga. Ese es el edificio en donde yo estoy, es un edificio que se llama Torre Médica Providencia, ubicado acá en la colonia Providencia, frente a la Unidad Deportiva Revolución, y algunos de los compañeros médicos de la misma Torre Médica. Aquí estamos en el quirófano que era mi unidad de cirugía ambulatoria. Ese es mi quirófano. Aquí estamos operando con mi hija, con la doctora Adriana Kleman que les comentaba. Aquí estoy dirigiendo algunos pasos en algunos puntos que está dando mi hija. Y pues es para mí una cosa indescriptible el poder trabajar ya en quirófano con mi hija. Y pues somos realmente una familia muy bien integrada. La siguiente. Aquí algunas de las conferencias para ginecólogos, pláticas de lo mismo, de la sexualidad, de eyaculación precoz. Aquí es uno de los congresos también que he participado. Otra de las conferencias en algunos de los hoteles aquí de Guadalajara. La siguiente. Ese es un programa de televisión. Pues hay algunos canales aquí en Guadalajara que me hacen el favor de llamarme para hacerme algunas entrevistas. Entonces aquí es una entrevista también de temas de sexualidad. La siguiente. Ese es el conductor. Y este es un gran grupo también terminando uno de los congresos. La siguiente. Beverly Whipple, conocida pues por todos ustedes, la descubridora del punto G. Ese es en un congreso de la Asociación Mundial de Sexología en la Ciudad de México. Aquí está en otro congreso en Brasil. Y aquí está el doctor David Barrios. Lo estoy presentando en un curso que organicé dentro de el Colegio Mexicano de Urología, que fue aquí en Guadalajara, y organizé un curso de sexualidad en donde pues fueron invitados. Aquí está el doctor Eusebio Rubio, también lo estoy presentando. Fue un curso muy interesante, muy bonito. Invité a todos los que fueron mis maestros, tanto de Guadalajara como de la Ciudad de México y algunos otros lados. Desde luego patrocinados por algunos laboratorios, y después se organizó otro curso allá en Puerto Vallarta que fue al siguiente año. Aquí está el doctor que en ese momento fue presidente también del Consejo Nacional Mexicano de Urología. En fin, urólogos, amigos, esta es la portada de mi libro Hombre y Sexo, la respuesta sexual masculina y sus disfunciones. Está a sus órdenes ahí en el consultorio. Ese es alguno de las participaciones también en radio con nuestro buen amigo el doctor Vicente Muñiz en el programa que se llama El Arte de Vivir en Pareja. Este fue también reciente. Y el tema fue erotismo masculino y disfunciones de la vida erótico-sexual. Fue el jueves, acaba de pasar jueves 5 de mayo de este mayo pasado. Felicidades, si lo tienes en Amazon también, ¿no? Sí, está en Amazon, así es. ¿Dónde te puede conectar las personas que quieran saber algo sobre tu libro o sobre la exposición que nos has dado o lo que haces, Albino? Bueno, tengo mi página que es www.urosex.com y también los teléfonos del consultorio 33 36 41 86 48. Mis celulares 333 80 82 267.
Muchas Estoy a gracias. sus órdenes. Gracias y felicidades por el libro y felicidades por todo lo que has hecho. Es un honor tenerte con nosotras y nosotros, y se subirá a Facebook y a YouTube esta grabación. Antes te la hacemos llegar. Es un honor de verdad, doctor Albino, y hablar sobre la sexualidad masculina. Y el próximo jueves, hasta el 30 de junio, porque ahora lo estoy haciendo cada 15 días, vamos a tener al actual presidente de la Federación Mexicana de Educación Sexual, Rodrigo Moreno Mendoza, que nos va a presentar varios acontecimientos que está pasando dentro de la federación. Síganos en Facebook y en YouTube en Diálogos con Alma cada 15 días, www.almaaldana.mx y YouTube en Diálogos con Alma. Y aquí pueden ver la grabación que vamos a tener el honor de tener del doctor Albino en YouTube y en Facebook. Muchísimas gracias, doctor Albino. Ha sido Muchas gracias a un ti, honor. doctora Alma. Fue un verdadero placer, un privilegio. Y gracias a todos los que estuvieron escuchándonos y viéndonos. Y gracias por acompañarnos a todos y a todas. No sé si alguien más tenga algún comentario o cerramos aquí. Ok, saludos a Edgar, a Oscar, a Nora, al doctor Luis, Felipe, a Vivian, a Jorge Larios, a Castillo, en fin.